Primero que nada, buenos días y es un gusto darles la bienvenida al segundo día de Caja Política. Yo soy María Belén Yunes, una de las organizadoras de este ciclo de conferencias. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar 2 paneles donde nuestros invitados hablaron de cómo los jóvenes pueden incursionar en política y también exploramos nuevas ideas sobre medios y libertad de expresión. Hoy tenemos el honor de continuar la jornada donde escucharemos a excelentes panelistas locales e internacionales hablar de las elecciones 2018-2019 y sobre el panorama político de la región. Como coorganizadora del evento, me alegra mucho la acogida que hemos recibido. Este evento nació luego de conocer el nuevo aire político que se presenta en Ecuador. Realmente es un aire que podemos llamar también una oportunidad o un momento de transición. Realmente Caja Política nació luego de muchas horas donde, junto a mi mejor amiga Julieta Herrería, pensamos cómo activar la conversación política en los jóvenes ecuatorianos. Realmente es un evento creado por 2 chicas jóvenes que tenemos la pasión de aprender mucho más sobre democracia y quisimos compartirlas con más jóvenes del Ecuador. Las 2 hemos tenido la oportunidad de conocer a diferentes activistas políticos que nos inspiraron a empezar el cambio. Algunos son jóvenes que nos enseñaron que todo empieza desde las decisiones que tomamos al día a día. Y tengo el honor de saber que algunos de esos jóvenes que nos inspiraron están sentados hoy al frente mío. También tengo que mencionar a las personas que han servido como mentores, que sin importar su experiencia ni sus años en política nos han abierto las puertas. Porque hay que siempre estar conscientes que la experiencia es la mejor escuela, siempre y cuando las ideas rejuvenecedoras, las ideas nuevas no se vean vistas como una amenaza, sino como ingredientes para el éxito. También quiero contarles que Caja Política es un espacio para todos, sin importar edad o experiencia. Es un espacio para las personas interesadas en mejorar nuestra sociedad y en tomar las riendas del futuro. Si estamos aquí hoy, nos interesa luchar por la democracia. Sabemos que las voces jóvenes deben ser no solamente ya parte del futuro, sino también parte del presente. Yo creo que tengo que agradecerles a todos por venir y darles la bienvenida al segundo día otra vez de Caja Política. Y ahora le paso el micrófono a Carlos Rojas, que es el moderador de hoy. Gracias. Está bien, bien. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar en el aula fundacional de la Universidad de Espíritu Santo y a punto de empezar este tercer panel de la Caja Política para avanzar y hacer un poco de reflexiones y análisis de cómo está el panorama internacional, el panorama político y establecer hasta qué punto la región América Latina vive verdaderos cambios. Yo soy Carlos Rojas, soy periodista de Coavisa, conduzco un programa de opinión políticamente correcto que está a sus órdenes y estoy muy orgulloso y me siento honrado por haber recibido la invitación de los organizadores de Caja Política para participar en este evento, que me parece a mí que tiene un gran potencial y sobre todo busca un objetivo primordial y yo creo que es un objetivo que merece el reconocimiento de todos, que es lograr concienciar en los jóvenes la necesidad de entender la política desde conceptos innovadores, desde conceptos libertarios y desde una visión honesta de cómo ejercerla. Yo creo que ese es el principal reto que tenemos todos nosotros y sobre todo ustedes los más jóvenes para poder darles a nuestras generaciones una política más decente y un mejor sentido de vida y de convivencia en democracia. Vamos a hablar ahora sobre el panorama político en la región, pasado, presente y luego qué. Ese es el tema que se me ha encargado moderar. Y yo quisiera plantear unas primeras líneas antes de escuchar a nuestros panelistas de lujo que nos acompañan hoy y poder hacer una jornada de preguntas. Quisiera que estemos todos muy dispuestos a conversar, a dialogar, a hacer preguntas porque de esa manera podemos enriquecer mejor el debate. ¿Es posible hablar de un cambio en América Latina? La pregunta surge cuando vemos en Brasil que un gobierno de izquierdas, el de Dilma Rousseff, que era la continuación de los 8 años del Partido Popular gobernado por Lula, se derrumba. Pero también fue reemplazado por un grupo político que no tiene muy buenas credenciales, al menos en popularidad y en gestión en ese país. Quienes heredaron ese gobierno tienen ahora serios problemas de gobernabilidad y de popularidad.
Hay cambios en Argentina por la vía electoral y también en Chile, que es un país bastante más institucionalizado y menos polarizado. Lo mismo podemos decir de Ecuador, que gracias a una consulta popular y a unas decisiones interesantes, parece que el país se está alejando del socialismo del siglo XXI. Así Susana y Pablo Arosemena piensen, no sé si igual o lo contrario, pero bueno, los vamos a escuchar a ellos. Pero yo también quiero hablar de los otros cambios que está viviendo México, por ejemplo, en donde luego de 18 años de gobiernos de una misma tendencia, están a punto de elegir un presidente que se le considera antisistema como Andrés Manuel López Obrador. O podemos hablar de la segunda vuelta que está a la vuelta de la esquina en Colombia, con la posibilidad de que un candidato de izquierdas como Gustavo Petro se alce con la presidencia de la República si tiene el favor popular. Entonces también podemos hablar de ese cambio, de las razones por las cuales en México y en Colombia, que son dos de los tres países más grandes de la región, podrían dar una sorpresa en las próximas elecciones. Y también deberíamos tomar como punto de reflexión el desconcierto que en este momento vive Venezuela y la sensación de abandono que empieza a sentir ya Nicaragua con unas protestas. Así que el cambio es de varias vías y sobre esos temas quiero que surja este diálogo y poder tener la mayor cantidad de interacciones de su parte. Tenemos en este panel a 4 invitados de lujo, como decía yo, gente a la que conozco en algunos casos y que tengo el honor de haberlos entrevistado. Otros me deben una asistencia a mi programa, le he invitado algunas veces, pero no he podido ir a Sao Paulo. Y tengo 2 compañeros invitados internacionales que me gustaría mucho también conocer sus puntos de vista. Está con nosotros Susana González, máster en Ciencias Internacionales y Diplomacia por la Universidad de Guayaquil. Desde el 2014 es concejala del Cantón Guayaquil y es vicepresidenta de la empresa de turismo, promoción cívica y relaciones internacionales de Guayaquil. Previamente fue asesora política del alcalde Jaime Nebot y en el 2009 fue electa como asambleísta por la provincia del Guayas en representación del PCC. Y lo que estábamos conversando antes de empezar este foro, pues es una persona que ha sentido como suya la crisis que vive Venezuela. Está también con nosotros Pablo Arosemena, él es economista por la Universidad de Espíritu Santo, doctor en economía por SADE, máster en acción política por la Universidad Francisco de Vitoria y máster en finanzas por la Universidad Adolfo Ibáñez y ESADE. Presidente del directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, una de las instituciones más importantes de esta ciudad, y es el gremio de comerciantes más antiguo de Ecuador y también es socio de la firma consultora Inteligencia e Inteligencia Estratégica. Y las malas lenguas dicen que puede ser candidato a la alcaldía de Guayaquil. También está con nosotros Iván Filip, él es economista checo, fue ministro de Educación y luego de Finanzas entre 1992 y 1998. En 2001 estuvo preso en Cuba, alrededor de un mes tras mantener reuniones con disidentes cubanos. Es cofundador de Casla Institute, una plataforma de estudio de América Latina en la República Checa. Qué interesante, ¿eh? Y también tenemos a José Manuel Ormachea, politólogo por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Es activista del movimiento ciudadano del 21 de febrero contra la reelección de Evo Morales. Es coordinador regional en la ciudad de La Paz de la plataforma juvenil Me Comprometo Bolivia y de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Antes de empezar el foro, el panel, quisiera recibirles a ellos con un caluroso aplauso, por favor. Bien, les vamos a dar 5 minutos a nuestros panelistas para que nos hagan una primera reflexión alrededor del cambio que vive la región América Latina. Vamos a empezar con nuestra primera invitada, Susana González. Primero que nada, muy buenos días y felicitar la iniciativa que tiene justamente Belén Yunes y Julieta Herrería. Sin la iniciativa de algunos jóvenes no podríamos hacer ese cambio que tanto queremos en política. Y creo que es lo que entendimos en Guayaquil, en San Borondón y algunos otros cantones de la provincia del Guayas para quienes no son de aquí. Un saludo especial a la esposa del alcalde Yunes, Pepe Yunes, al alcalde, por apostar a estos foros que son necesarios en cada una de nuestras localidades. Y para empezar
hablando de la corriente y lo que pasó en América Latina, que lo vivimos muy de adentro y yo diría que para quienes somos periodistas de profesión y de pasión, lo vivimos mucho más arduo. Porque lo primero que violenta todo el proceso de un populismo, ya sea de izquierda o de derecha, es vulnerar los derechos. Y el principal de los derechos es la libertad. Libertad a decidir, a elegir, libertad a tomar decisiones propias, porque el Estado pasa a controlarlo todo. Y cuando lo controla todo, no hace nada por los demás, sino todo para mantenerse en el poder. Y yo creo que parte de eso fue, y lo que hizo, y lo que hacen, que el populismo de alguna manera controle o pretenda controlar todas las iniciativas. Por ejemplo, la iniciativa de emprender, la iniciativa de poder decidir qué carrera estudiar, la iniciativa de montar un negocio, la iniciativa de salir adelante, de emprender. Veía los últimos análisis de barómetro latinoamericano y es doloroso porque América Latina no ha crecido como en algunos estudios se pretendía decir, ha crecido. Y los países que menos crecieron, paradójicamente, fueron los países que concentraron los gobiernos justamente en una política populista, asistencialistas, que va muy bien cuando hay dinero, pero que cuando empieza a faltar dinero se le empieza a meter la mano a sectores productivos, a las empresas, se empieza a clavar impuestos que de alguna manera van mermando justamente al más pobre la posibilidad de adquirir productos, alimentos, hasta llegar a escasez. Si hacemos el análisis de América Latina desde Brasil, vemos que el principal, y yo creo que nos vamos a centrar en algo, el principal problema de América Latina ha sido la desvalorización de la política y de la falta del respeto a la institucionalidad pública en los últimos años. Y digo de la desvalorización porque creo en los liderazgos fuertes y creo en los liderazgos que a lo largo de los años demuestran coherencia administrativa, ahorro eficaz, eficiente, trasladar en beneficios y en el poder que realmente tienen los ciudadanos. Y eso no lo da un consejo de participación ciudadana, eso lo da el que el ciudadano realmente se sienta que está involucrado en una política pública responsable. Hablemos de Guayaquil, hablemos de San Borondón, hablemos de lo más cercano que tenemos. Administración eficaz significa que de cada dólar que ingresa al gobierno municipal, solo 15 de ese dólar son gastados en gastos administrativos que corresponde a la administración, el 85 reinvertido. Eso estamos hablando de que sí es posible, bajo un nivel de gobierno que es de mucha importancia como los gobiernos locales, administrar bien. ¿Qué pasó en América Latina? Dejaron de surgir líderes que puedan sostener los gobiernos o los niveles de gobiernos locales y también regionales como pueden ser las gobernaturas o las prefecturas en algunos países. Lo que no podemos permitir son los liderazgos únicos y absolutos que absorban y que concentren poder, no solamente económico, sino político y también mediático. Eso pasó en América Latina. Por eso, dentro de las reflexiones en un foro internacional de hace poco menos de un mes, en el cual estuve invitada, dije y sostuve la necesidad del surgimiento de nuevos liderazgos y de fuertes liderazgos locales. Y eso no se logra a través de la imposición de síganme o los persigo, sino de trasladar la eficiencia de una administración al bienestar ciudadano. Desde mi punto de vista, lo que han hecho bien o lo que se ha hecho bien en Guayaquil es justamente ese matrimonio de respeto que puede existir con los representantes de la empresa privada. Aquí tenemos al presidente de la Cámara de Comercio, un hombre joven, y respetar esas alianzas públicas-privadas, no imponer reglas, sino más vale respetar las reglas jurídicas establecidas. Y cuando se asiste en bien a los ciudadanos en todos los estratos, y eso significa desde el punto de vista educación, salud, obviamente el trasladar en que ya las obras como alcantarillado, agua potable y demás no sea una necesidad para ellos, entonces estamos hablando ya de un cambio generacional. Conectividad es muy importante para nosotros y yo creo que eso también se logró a través de un plan que conlleva en que no más niños deserten de las escuelas y que por el contrario más jóvenes vayan a las universidades y que a través de una escuela de emprendedores más jóvenes emprendan. Si logramos ese ciclo, logramos un ciclo de bienestar para nuestros ciudadanos. Muchas gracias, Susana. Le damos la palabra a José Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde, por estar aquí presente. Muchas gracias a la gente de Caja Política por hacer todo esto posible. Realmente estoy
muy emocionado de poder estar aquí por primera vez en Guayaquil y en Ecuador. Su país me parece espectacular, lo estoy disfrutando mucho, así que muchas gracias por venir a escucharnos. En estos 5 minutos quisiera, para después ya dar paso a mi opinión sobre el panorama político en la región, un poco contarles mi historia, ¿no? La historia de los jóvenes bolivianos que estamos luchando contra una dictadura en este momento y de la cual no se habla tanto en Latinoamérica. Hay obviamente una concentración mayor de los medios en cuanto a la situación trágica, obviamente, de Venezuela y de Nicaragua, pero no se habla mucho de Bolivia. Es un estado profundamente autoritario, ¿no? En el que sí se dañan los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos humanos, de una forma bastante similar a los aliados del presidente Morales, que son obviamente Daniel Ortega, Nicolás Maduro y la Cuba de los Castro y de ahora el nuevo presidente Díaz-Canel. Bueno, nosotros nos hemos organizado como jóvenes. Yo soy parte de una mesa directiva de 23 plataformas unidas de jóvenes, de grupos ciudadanos, que estamos en contra de la reelección del presidente Evo Morales, que ha pisoteado el voto ciudadano el pasado 28 de noviembre. ¿Por qué ha pisoteado el voto ciudadano? Porque decidió él ganar en mesa lo que perdió en cancha. El 21 de febrero del año 2016, los bolivianos votamos por el no a la reelección del presidente Evo Morales, que convocó a un referéndum para modificar la constitución de nuestro país y poder acceder a una cuarta y una quinta repostulación consecutiva. Ganamos con el 51% de los votos, sí, por un margen pequeño, pero finalmente, gracias a una campaña liderada por fundamentalmente los jóvenes y los ciudadanos, logramos imponernos en este plebiscito. Pero el presidente Morales, un año después, decidió hacer una consulta a un tribunal constitucional que está absolutamente supeditado y subsumido a los designios del Poder Ejecutivo. Vivimos en dictadura, entonces así funciona en ese tipo de países, y aprobó que el presidente Morales pueda ser puesto en la papeleta para las elecciones del año 2019, como una total y absoluta injusticia al voto de las bolivianas y de los bolivianos, que le dijeron contundentemente que no el 21 de febrero del 2016. Eso, bueno, además que arguyendo que era una especie de derecho humano el ser elegido de manera consecutiva y que ese era un nuevo esquema de derechos humanos donde todos tienen el derecho de elegir y ser elegido de manera indefinida. Y eso fue el argumento del oficialismo para poder pasar por encima a lo que es más importante que cualquier otra cosa en democracia, que es el voto de la gente. ¿Eso en qué repercutió? En que nosotros nos movilizamos de una manera contundente y lo que los medios y la prensa en el mundo no han podido llegar a cubrir fue que, por ejemplo, nosotros hicimos un bloqueo de las 9 ciudades capitales de departamentos de las regiones de Bolivia, donde el 21 de febrero de este año, en conmemoración al 21 de febrero del 2016, paramos todas las ciudades, todas. No entraba ni salía nadie, haciéndole perder así millones de dólares al régimen por un día de paro contundente de todo el país, y en el que nos manifestamos y nos movilizamos todos a la vanguardia de los jóvenes por el respeto al voto ciudadano. Nosotros en este momento estamos buscando articular esfuerzos alrededor del mundo, como lo han hecho los hermanos venezolanos y lo están haciendo los hermanos nicaragüenses, para que se escuche la historia de Bolivia, que muchas veces no se la cuenta porque tiene un gran equipo comunicacional, Evo Morales, que lo hace ver como, claro, el mejor presidente de Bolivia porque ha sido el primer presidente indígena, y ese es todo un relato que
en el mundo lo contemplan como una especie de nuevo Nelson Mandela que ha unido a todos los bolivianos, y eso es absolutamente falso. Es un gobierno dictador, es un gobierno represivo, es un gobierno autoritario, y estoy muy feliz de poder contárselos a todos ustedes aquí en Ecuador. Gracias, José Manuel. Iván Pilip. Gracias. Gracias. Primero quisiera agradecerme a los organizadores de esta conferencia, a la universidad, porque para mí es un evento muy interesante y la posibilidad de participar aquí es un honor para mí. Como han oído decir, soy de República Checa y bueno, soy miembro de junta directiva de una fundación que hemos creado hace muchos años para dedicarnos a los eventos en América Latina y para soportar a las instituciones y a la gente que se dedica a derechos humanos y a democracia, soporte de democracia en esta región. Pueden preguntarme por qué. Porque un hombre de Centro Europa se dedica a ese, no solo yo, pero más personas de Centro Europa se dedican a ese tema. Bueno, hay más razones, pero seguro uno de ellos es que hemos vivido también muchas décadas en sistemas opresivos donde no había democracia, donde se falsificaron elecciones, donde no hubo libertades personales, y claro que también queremos compartir nuestra experiencia, lo que hicimos después del cambio, con gente de los países que están viviendo la misma experiencia o experiencia un poco similar, lo que claro en el hemisferio occidente son de todos los países de ALBA. Lo que hacemos es hacer seminarios, discusiones, ante todo con gente joven o miembros de instituciones que se dedican a lo que dije, ¿no? O sea, que a renovación política, a derechos humanos. Y otra cosa es también informar a los políticos europeos, a los miembros del Parlamento Europeo, a las cancillerías europeas, sobre lo que pasa en estos países desde nuestro punto de vista. Bueno, ¿qué les decimos? ¿Qué decimos a la gente que viene para nuestros seminarios? Primero, que hace falta de verdad tratar de soportar o restablecer una democracia que es complicada. Porque el modelo de un caudillo fuerte es atractivo. Las decisiones son rápidas y bueno, puede pasar que a principios todo va bien. Democracia es lenta. Pero la ventaja es que hay alternativas. Si el líder hace o comete errores, se pueden corregir, pueden cambiar gobiernos. Y es lo que no pasa en países con los sistemas opresivos. Democracia no es solo un gobierno de mayoría, no. Es un sistema que protege a minorías, a gente que tiene opinión diferente y que puede después proponer cambios en el sistema en el caso que el sistema o el gobierno no funciona bien. Para eso también hace falta que funcionen muy bien las instituciones, que es el problema muy importante de muchos países con regímenes con falta de democracia. Nosotros ahora nos dedicamos mucho a la situación de Nicaragua, donde, como saben, hay más de 100 muertos y donde exactamente esas cosas eran problemas. Falta de instituciones. Lo que observamos en Nicaragua de hoy es un sistema que era parcialmente corporativo, donde hubo un acuerdo entre Ortega, el presidente, y el mundo empresario. Yo agarré el poder y puedo hacer lo que quiera políticamente y ustedes pueden ganar dinero. Si no se meten en política, bueno. Pero ahora quiere decir que no existe un sistema para diálogo, ¿no? Que los partidos están destruidos o están aliados de orteguismo. Y bueno, la falta que el país está pagando es súper alta. Lo que decimos, porque no tengo mucho tiempo, lo que decimos a los políticos europeos sobre esos países es que Nicaragua y Bolivia son ahora muy importantes. Lo que observamos es que en Ecuador han empezado cambios tal vez molestos, pero cambios positivos desde nuestro punto de vista. Cuba, bueno, desgraciadamente no cambia nada, pero ya no es atractiva, ¿no?
Porque Fidel, joven Fidel o Che podían ser atractivos para ultraizquierdistas de todo el mundo. Bueno, Díaz-Canel, un funcionario gris, apenas. Y tampoco nadie puede decir que Cuba es un sistema económicamente y socialmente perfecto. De Venezuela ni hablar. Es probablemente el primer estado en historia moderna donde un grupo de criminales agarró el poder, porque eso no es ideológico lo que hace, ¿no? Es narcomafia que tomó el gobierno. Y por eso hace falta soportar a estos dos países, otros dos países de ALBA, porque si caen unos de esos, será muy difícil para el resto de ellos de continuar en sus políticas antidemocráticas y antihumanas. Bien, gracias, Iván. Pablo, una reflexión. Gracias. Buenos días con todos. Bueno, creo que aquí todos coincidimos que el mejor programa de análisis político del Ecuador es el de Carlos Rojas, así que un aplauso, por favor, políticamente Espero correcto. que vayas. A ver, la verdad que no todos los días uno tiene el chance de hablar delante de un alcalde como Coco Yunes, así que un aplauso también para nuestro alcalde, por favor. Y a estas emprendedoras, Belén y Julieta, que las veo que están estresadas, quieren que todo salga bien, relájense, disfruten, todo va a salir perfecto. Viendo las caras de todos, nadie mira el teléfono, pero creo que les han quitado el teléfono. Todo el mundo está concentrado aquí, así que qué nivel de evento, ¿no? Contento de estar acá. La conclusión, Venezuela es el pasado, creo que Chile representa el futuro. Me llegan un par de cartas hace unos meses, una de Consecomercio, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio de Venezuela, y otra del equivalente de Chile. Me invitan a dar unas charlas. Y lo curioso es que cartas muy parecidas, pero la de Venezuela cerraba con una firma que decía, te atreves, o sea, te atreves a venir. Y bueno, lo consulté con la familia, todo el mundo me dijo, estás loco, pero les puse una condición. La única condición es, le digo, tengo que ir con alguien que me acompañe, con una metralleta. No, mentira, Susana. con una filmadora. Quiero grabar todo. Y de hecho, pues, hicimos un videito que por ahí está en las redes y lo habrán visto. De hecho, el canal NTN24 nos pidió los derechos y lo transmitió para toda Latinoamérica. Un video hecho desde un celular, por si acaso, ¿no? En todo caso, ¿qué vi en Venezuela? Muchas cosas, vean el video, pero lo más interesante... supermercado. Pedí que me lleven al mejor supermercado, como quien diría, aquí esta es la mejor zona de la ciudad de Guayaquil, en la vía San Borondón, llévame pues al Megamaxi de aquí, el de Plaza Lago. El equivalente en Caracas. Estaba pelado, no había nada. La sección de cárnicos, carnes, proteínas, no había nada, pero no es que no había el corte que tú quieres y que te pones bravo cuando no hay esa carne, que tu carne está dura. No, es que no había nada, no habían opciones. Entonces, eso es Venezuela, eso es el socialismo del siglo XXI en su máxima expresión. Luego, bajándole el volumen, hay países que no han llegado a ese extremo por algunas virtudes, tal vez Bolivia por la fortaleza que ha tenido el movimiento que nos comentaban aquí hace unos instantes, y el Ecuador por el dólar realmente, y el Ecuador por el dólar. Ahora, estuve en Chile también, y en Chile es otra historia. En Chile pues todo funciona. Solamente para que tengan una idea, el arancel promedio en Ecuador es del 12%, en Colombia es 6%, en Perú es 2% y en Chile es menos del 1%. En Chile no hay aranceles. ¿Qué significa eso? Que las cosas son baratas. ¿Qué significa eso? Que tu poder de compra vale mucho. Y es una forma también de ejercer la democracia, cuando todos son pues no proletarios sino propietarios. Entonces, estoy en el hotel y era un día martes, hace poco, un hotel en el centro de la ciudad, 7, 8 de la noche y quiero salir a caminar a un restaurante. Entonces le pregunto a la persona que está, al conserje que está ahí atendiendo, digamos, el que te abre la puerta, si me puede recomendar un restaurante, me lo recomienda y si me puede llamar un taxi. Entonces el señor me dice, no es necesario, o sea, vaya, aquí está unas cuantas cuadras, vaya caminando. Y yo le digo, no, la hora, no, por favor, un taxi. El tipo me insiste, no, vaya caminando. Por favor, un taxi. No, vaya caminando. Hasta que ya un poco me exaspero y le digo, oye, es que me van a robar. Y el tipo me dice, como que ve un extraterrestre, el chileno, ¿no? Me dice, ¿quién lo va a robar? O sea, como, ¿qué es robar? Casi. Digo, no sé, pues estamos en el centro de una ciudad que hay mucha gente de la noche. No, tranquilo, aquí nadie lo va a robar. Cualquiera que viva en Ecuador pues entenderá un poco la preocupación que nosotros tenemos, pero en Chile somos extraterrestres cuando vamos por allá. Entonces, poco también eso es democracia, que las instituciones funcionen, que no tengas miedo a que te maten, que no es que sales de tu casa y se me cae el celular, no, es que tengo que regresar, porque si luego me roban y no tengo celular me pueden matar, entonces mejor que me roben algo. Entonces, necesitamos que eso funcione. Ahora, habiendo dicho eso, hoy, y aquí ya cierro,
Y esto es increíble, pero es cierto y es una oportunidad. Se están respirando aires de libertad en el Ecuador. El día de ayer una gran noticia, se fue la caterva. La caterva ya no está. Siguen a la caterva, ¿verdad? El Consejo de la Judicatura. Ya no está, ahora que no sea reemplazada por otra caterva, ¿no? Entonces la mano que metieron no sea reemplazada por otra mano que vayan a meter, pero eso es responsabilidad también de los ciudadanos, de nosotros, de ustedes, los estudiantes. Tienen una tremenda arma que son sus redes sociales, úsenla para estar vigilantes de ese tipo de cosas. Y el día de hoy, una noticia, esta es la carita feliz que uno pone que es al revés, ¿han visto esa cara feliz que es al revés? Que es como ambigua. El día de hoy María Fernanda Espinosa ha sido nombrada presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. Yo quiero ver el vaso medio lleno, creo que eso es positivo. Primero, los problemas de Ecuador ya no son del Ecuador, son los problemas del mundo ahora. Segundo, da chance para que venga un nuevo canciller, qué bueno eso ahí. Y tercero, creo que se va a poder presionar con un nuevo canciller los temas de la OEA para que Venezuela sea denunciado como lo que es, una dictadura y no tener miedo de decir las cosas claro y alto y ya no seguir con ese silencio cómplice que es vergonzoso que ha tenido el Ecuador por la canciller que ahora gracias a Dios ya no está. Eso es lo que quiero decir. Creo que sí, no la vamos a extrañar. Al final, ¿cómo es el socialismo del siglo XXI? ¿No? Todos son socialistas pero se mueren de ganas de vivir en Nueva York. Bueno, muchas gracias. Empezamos entonces esta conversación, este panel, y quiero que no se queden algunas ideas de Pablo Arosemena que las acaba de decir. En realidad, Pablo, yo creo que hasta hace pocos años en el Ecuador había una comunidad o unas ideas muy fuertes sobre la izquierda. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esas ideas empezaron a desvalorizarse? ¿Por qué Ecuador cambia de forma tan drástica, si cabe el término, desde una visión mucho más tolerante de lo que era la izquierda, aspiracional, quizás enamorada, romántica, a tratar de verla como un sistema colapsado y que nos trae mucha frustración? Bueno, una reflexión humilde, personal. Yo soy liberal, yo creo en la libertad, en los temas económicos, en los temas sociales. En los temas sociales, soy, si se quiere, libertario. ¿O derechoso? No, libertario. ¿Por qué no aceptamos decir que somos de derecha? Porque no? el que es de derecha generalmente es conservador en los temas sociales. Y yo no soy conservador, yo soy libertario. Ya. Yo creo en la libertad. Okay. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que sería injusto tirarle todo el muerto a la izquierda, porque el problema no es ser de izquierda, el problema es ser pillo, y hay pillos en todas partes. En la izquierda, en la derecha, los libertarios también, hay bastante, o sea, hay por todos lados. Entonces yo creo que hay un eje ético que es el que no podemos olvidar. Y habiendo dicho eso, entonces en el Ecuador sí, gobernó una izquierda en principio, pero que luego fue cogiendo las malas prácticas reñidas con la ética, ¿no? Algo que tal vez empezó como una aventura hace 11 años en el Ecuador y que entusiasmó a mucha gente, terminó convirtiéndose en una tragedia y cuando pasa un tiempo pues ya es una comedia y nos reímos de lo que pasó con el socialismo del siglo XXI. Pero creo que no hay que matar a la izquierda, la izquierda tiene que lamerse las heridas, tiene que reivindicarse, pero la izquierda sí tiene que purgarse y tiene que ser lo suficientemente digna para decir, esta gente, de los nuestros, no decir el camino fácil, no era de izquierda el socialismo del siglo XXI, era de izquierda, pero se fueron por el camino Pablo, de la pillería. Lo que yo sí quisiera un poco puntualizar es, ¿por qué de repente nosotros empezamos a volver a insistir en ideas que hace 10 años, hace una década, en el caso de Ecuador, habían fracasado? ¿Por qué ahora la apertura a la economía privada, la necesidad de tener una política de relaciones internacionales mucho más sintonizada, abierta con los Estados Unidos, por ejemplo, hay unas claras conversaciones, ahora sí es positivo? ¿Por qué si hace 10 años nosotros éramos totalmente tolerantes, por ejemplo, con el conflicto interno que vivía Colombia y quizás militábamos hasta del lado de las FARC, ahora nos espeluzna tanto? ¿Qué pasó en estos 10 años? ¿Por qué ahora muchas de las
las personas que hasta huyeron del país por sus políticas económicas o por o su manejo de los partidos políticos, ahora han regresado y se vuelven los grandes gurús para decir lo que está bien y lo que está mal. ¿Hasta qué punto somos hipócritas en la política ecuatoriana? Yo creo que mucha gente en el Ecuador durante la década del socialismo del siglo XXI dijo lo que había que decir cuando había que decirlo de la manera que había que decirlo. Gente en la política, gente en la academia, gente en los medios. Pero los enterraron en las urnas, ¿no? Como Osvaldo Hurtado, por ejemplo. Sí, tuvo esa vorágine, porque hubo esta combinación de un hombre carismático, con una chequera que nunca nadie antes había tenido. Solamente para ponerlo en contexto para los amigos internacionales, Rafael Correa contó con el doble de ingresos que todos los gobiernos anteriores desde que se descubrió petróleo por primera vez. Si tú recortas desde el año 1973, cuando se descubrió petróleo por primera vez, hasta el año 2006, una serie de tiempo en esos casi 40 años, y luego 2007, 2017, la cantidad de ingresos de renta petrolera que tuvo Rafael Correa, ajustado por inflación y por población, fue el doble en relación a todos los anteriores. A pesar de eso, gastó el triple. Y a pesar de eso, multiplicó la deuda. Cuando escribimos el libro con Pablo Lucio Paredes sobre este tema, decíamos que por 4, pero creo que nos equivocamos, ha sido por 5 o por 6. Entonces, tienes un tipo con carisma, con plata y sin escrúpulos. La fórmula perfecta para una bomba atómica. Yo creo que la gente crítica sí dijo lo que había que decir, pero también recuerda que era un régimen que no quería escuchar. Te doy una anécdota personal. En los 10 años de Rafael Correa se reunió una vez con el sector privado el 2 de marzo del 2015, hasta me acuerdo la fecha porque fue una vez en 10 años. Estuvimos ahí en Carondelet y este hombre, como buen encantador de serpientes y sobre todo para la gente joven, no se dejen seducir del carisma, ni de la izquierda ni de la derecha. Este hombre durante 4 horas de reunión con todo su frente económico le dio palo a sus ministros y nos tiraba flores, besos, miel de abeja al sector privado. Decía que éramos la gallina de los huevos de oro. Perfecto. Y al día siguiente, palo y más palo. José Manuel, Pablo hablaba de no dejarse seducir por el carisma. Y yo te planteo a ti esta pregunta. ¿Por qué tratar de meter a Bolivia en el mismo saco del fracaso institucional y económico de Venezuela si se supone que es uno de los países que crece con más fuerza económicamente en la región? Es un país que por sus condiciones étnicas ha reivindicado este ascenso al poder de los grupos menos favorecidos, de los grupos originarios de Bolivia. ¿Por qué meterle en el mismo saco y no entender que ese carisma, ese encantamiento, no sé, que genera Evo Morales, le da a Bolivia un liderazgo? A ver, en primer lugar, en Bolivia ya nadie quiere a Evo Morales. ¿Estás seguro? Totalmente de acuerdo. Las últimas encuestas le dan una popularidad de 23% y una intención de voto de 27%, lo más bajo que se ha registrado. Entonces deberíamos dejar que se lo entierren en las urnas. Sí, por supuesto, pero no es constitucional. Podría ser digamos, una estrategia interesante, pero hay un tema moral, hay un tema ético, hay un tema de principios, hay un tema de ley, hay un tema de constitución, ¿no? La Constitución te prohíbe una reelección y tenemos que pelear hasta el final para que no se produzca. ¿Pero ustedes tienen miedo de que Evo Morales, pese a todo, pueda ganar las elecciones? No, de hecho no, porque Carlos Mesa, un candidato de la oposición, bueno, él dice que no va a ser candidato, pero todos sabemos que sí va a ser. Su estrategia es decir que no va a ser candidato, pero sí lo va a ser. En segunda vuelta le gana por 10 puntos. Todas las encuestas lo corroboran así. Pero es un tema de orden, de institucionalidad, de leyes, de normas que hay que cumplirse. Evo Morales no puede ser candidato. No, en este momento, por las reglas, no debería ser candidato. Hay un fallo del Tribunal Constitucional, sí, que está absolutamente supeditado al gobierno nacional, y es lo que le estaba comentando a algunos compañeros de Caja Política, que nosotros tenemos un proceso electoral terriblemente ridículo, que son las elecciones judiciales. Nosotros votamos para tener a los magistrados de los diferentes tribunales y solo se pueden postular quienes son acólitos del gobierno, porque las ternas para esa elección las decide el Congreso, que tiene mayoría de 2/3 el gobierno. Entonces, solo se puede votar por el oficialismo en elecciones judiciales, que son justamente los que han
han habilitado a Evo Morales como candidato nuevamente. Pensando un poco en este espacio de comparación, ¿no es un mejor presidente Evo Morales que Nicolás Maduro, que Daniel Ortega? No, en verdad tal vez el manejo económico podría ser, han sido bastante más moderados, ¿no?, que Daniel Ortega o Nicolás Maduro, sobre todo que Nicolás Maduro. El crecimiento evidentemente sí ha sido de alrededor de 6% cada año desde el año 2006. ¿Cuántos bolivianos pero han las dejado la materias, pobreza? pero las materias primas en su momento más alto, ¿cierto? $140 el barril de petróleo, hicieron de este boom económico. Sí son responsables de un buen manejo económico en cierto momento, pero en este momento se les está acabando la plata. El barril de petróleo, bueno, ha subido ahora, pero hasta hace poco estaba en $40, no les alcanzaba para todos los subsidios que los mantenían con alta popularidad. Y obviamente la gente se está quejando porque ya no hay dinero para todas las dádivas que recibían las personas menos favorecidas. ¿Cuántos bolivianos salieron de la pobreza con Evo Morales, de la gente más pobre? Yo no diría que con Evo Morales, sino que con las condiciones económicas que existían en el país en ese momento, que es diferente y que a él la una... respetó, ¿no? Sí, pero el derroche se está haciendo sentir en este momento, ¿no? El derroche se está haciendo sentir y no es una situación sustentable en el tiempo, ¿no? Solo depender de las materias primas, bueno, para nosotros es el gas, la materia prima que exportamos más. Exportamos a Brasil y a Argentina, gas se lo vendemos a Repsol y a Petrobras respectivamente. Y esa situación no es sustentable. Nosotros dependemos exclusivamente de los precios del gas para poder subsistir. Eso es una mala movida económica de Evo Morales porque no ¿Tú consideras que se está agotando el modelo económico de Evo Morales, la manera de ver la economía? Absolutamente, porque de una u otra manera no ha fomentado ni la industrialización del país ni la diversificación productiva. Eso significa que un nuevo periodo hipotético de Evo Morales en los próximos 5 años significaría quizás el colapso de la propuesta económica y se profundizarían los problemas sociales si es que no hay un giro de timón. De todas maneras, pero lo sorprendente es que la gente se moviliza en las calles, y los jóvenes y los ciudadanos sobre todo, no por las condiciones que están entrando en un periodo de desaceleración en la economía, sino por exigir un respeto a las normas, al Estado de Derecho, a la institucionalidad, a la división. Es sorprendente. ¿Eso le importa a la gente realmente? Es sorprendente. Cuando tienes una situación económica, muchas veces estos temas pasan a un segundo plano. Estás comiendo bien, tienes trabajo. De hecho, por ejemplo, en Venezuela la gente se movilizó ya porque no tenía nada que comer, ¿no? Pero, ¿Y en Bolivia? Pero en Bolivia es, bueno, la mayor razón, se hizo una encuesta hace poco en el diario Página 7, donde te decía que la razón mayor por la cual la gente votó por el no a la reelección no fue tanto por el tema de la desaceleración económica o de, digamos, una falta de oportunidades, sino por, número uno, la corrupción gigantesca que ha demostrado este gobierno manejar, y la otra por un respeto a la institucionalidad democrática, que es una cosa bien sui generis para mi país. Ahora, parecería, Iván Philip, que todos los países somos inconformes con los gobiernos que tenemos. ¿Podríamos establecer una diferenciación de estos modelos, no solo encasillándolos en la dicotomía izquierda-derecha, sino más bien en lo que decía Susana González al principio de su intervención, en el autoritarismo y la democracia? ¿Como si hay diferencia entre los países? Sí, o sea, es decir, se pueden hacer matices, porque yo digo, a ver, estamos ahorita todos preocupados por lo que pueda ocurrir, me parece que el 7 de julio en las elecciones de Colombia y también en julio en las elecciones en México, donde es más que seguro que López Obrador gane las elecciones en México. Él es un candidato antisistema y él encarna el desconcierto de toda una sociedad que durante los últimos 18 años ha vivido gobiernos liberales, de derecha, como quieran llamar, en donde si bien hay cierta estabilidad económica, pero hay un descontento institucional enorme. Entonces, ¿por qué encasillar los errores o los modelos solo desde una visión que en este caso sería el socialismo del siglo XXI? Mira, siempre hay, seguro que, primero, siempre hay gente que no está contenta, ¿no? Y siempre hay gente que no participan en el mejoramiento del país. Pues aún en países que tienen crecimiento perfecto, hay millones de habitantes que no están contentos porque no es solo el número que decide, no es solo el crecimiento del PIB,
sino también la distribución. Puedes tener un crecimiento perfecto y se enriquece solamente una pequeña parte de la población. Es un poco lo que yo hablaba con el compañero de Bolivia, ¿no? Es decir, hay muchos estudios, nosotros no estamos en Bolivia, pero dicen que hubo una distribución y hubo un crecimiento de la gente más pobre. Mira, yo diría eso. Yo lo comenté un poco en lo que dije, que la pregunta importante es el sistema y son las instituciones y es la protección. Porque aunque gane en un país como México un tal Obrador, con sus ideas raras, para mí raras, si las instituciones son fuertes, puede ir solamente hasta cierto nivel de los cambios. Hasta pueden los izquierdistas cometer o hacer a principio cambios positivos. Mira, yo diría una cosa, yo soy políticamente de centro derecha, porque tú pediste que nos declaremos así. Y yo sí, soy de centro derecha, pero hay dos tipos de izquierdistas. Hay un tipo que es un adversario, pero adversario y no enemigo, un adversario honorable que tiene a hacer una distribución un poco diferente, a tener un papel del Estado un poco más elevado y todo. Pero después hay estos ultraizquierdistas, llamémoslos así, que utilizan la situación social de la gente solamente para agarrar poder y controlar el país y enriquecerse así y a sus amigos. Y eso es el problema, que buenas instituciones pueden pretender que pase esto después de que ganen elecciones. Pero Brasil ha sido un ejemplo de un país institucionalizado durante tantas décadas, tuvo un intercambio de poderes, tuvo un péndulo que funcionó, unas instituciones fuertes y se salpicó por la corrupción. Por la corrupción sí, pero sigue siendo un país democrático. Es la diferencia. ¿Usted cree que Temer es un presidente democrático? Bueno, Temer puede tener sus faltas, pero es seguro un país O sea, democrático. un país en donde las Fuerzas Armadas están presionando a Temer a tomar medidas drásticas, so pena incluso de derrocarlo. ¿No se destruyó más la democracia con ese cambio de gobierno? ¿Hizo mal Brasil en haber perdido a Dilma y haber puesto a ese vicepresidente, que es un cúmulo de partidos y alianzas que no sabemos bien para dónde van? Pero mira, hubo Lula. Ahora Temer. ¿Y piensas que puede haber de nuevo un presidente de izquierda en Brasil? Seguro que sí. En elecciones. Seguro que sí. Lula puede ganar otra vez si es que tuviera las condiciones. Sí, puede. ¿Y piensas que en elecciones, si hubiera otras elecciones en Venezuela, que puede ganar alguien otro que Maduro? Eso es la diferencia. Es decir, que en Brasil sí hay un resguardo, una alfombra institucional que permite que se juegue limpio. Claro que, mira, que no podemos creer que hay países que son totalmente limpios. Ni siquiera Suecia, ni quisiera Suiza. Son países sin corrupción, sin sin errores políticos, pero hay control del poder y hay oposición e instituciones que hacen posible que haya cambio si las cosas van muy mal. O sea que, bueno, en Brasil seguro que el nivel de errores es mucho más elevado que en Suiza, pero las instituciones que impiden que uno tome el poder y lo mantiene hasta cuando quiera, eso sí que existe allá, en mi opinión. Pero no lo existe en Venezuela y ahora también vemos que no lo existe ni siquiera en Nicaragua. Perfecto. Susana, ¿y Ecuador está caminando a una reinstitucionalización como para tener ese blindaje que habla Iván? Primero, Carlos, quiero decirle a los jóvenes que están aquí de los colegios que no hay tiempo para la indiferencia, que Venezuela, Nicaragua, Bolivia y todos estos países que lamentablemente siguen en estos procesos, que no se trata de ideologías ni de izquierda ni de derecha, se trata de violación de derechos humanos, se trata que hay más de 115 jóvenes asesinados cruelmente por un Estado absolutista que no permite y no perdona que se piense distinto. ¿A quién le echamos la culpa, Susana? ¿A quién le echamos la culpa de la violencia en México? No vamos a echarle la culpa a la vaca. Vamos a asumir, como dice el libro, no Okay. le vamos a echar la culpa a la vaca. Pero echémosle la culpa a alguien en México. ¿Quién tiene la culpa de la violencia, del crimen organizado, del narcotráfico en 18 años de gobiernos del PAN y del PRD que han comulgado con las políticas liberales? Lamentablemente, esta pugna de poderes de más de 70 años que gobernó en el caso del PRI
y 20 años el PAN, al final del día les queda debiendo, tiene un costo muy alto y hoy México apuesta a un nuevo partido, que es Morena, un nuevo partido que es una mezcla, pero que a su vez te está demostrando que cuando el ciudadano deja de creer en los partidos tradicionales es porque está ocurriendo algo, no lograste satisfacer mi grado de bienestar. El crimen organizado, estados fallidos, y no me refiero solamente al estado absoluto, digo el que va desde arriba, sino los estados que conforman el gran estado. No puede ser que haya un solo estado, se llama Mérida, Yucatán, en el que puedas caminar como Pablo caminó en Chile sin ningún problema porque no te roban y puedas caminar hasta 3, 4 de la mañana. Solo un estado de todos los estados que conforman un México de 140 millones de habitantes. Pero ¿no destruyeron la democracia estos regímenes? Sin embargo, quiero decirte que no hay democracia sin partido. No hay democracia sin partido, por eso la necesidad de que los partidos tienen que renovarse, tienen que involucrarse jóvenes como ustedes que hoy nos están escuchando y van Susana, a decir... pero la democracia vale la pena cuando en México muere tanta gente, mueren periodistas, la democracia siempre valdrá mueren la pena. gente por un narcotráfico que parece que no tiene solución. Carlos, es decir, ¿cómo democracia es la entender libertad. esa visión de democracia cuando tenemos unos países sometidos a la violencia, que no es una violencia estatal necesariamente, pero sí corrompida por muchas fuerzas estatales que han sabido convivir y que aupan la existencia de grupos criminales como en México? Es doloroso cuando desde la política de Estado se permite y se protege un narcoestado. Y se protege cuando las leyes son blandas, cuando privilegian al delincuente, al narcotraficante, al terrorista y no protegen al ciudadano. Y ojo, estamos hablando de México, pero esas mismas leyes trasládenlas a la inseguridad ciudadana, que también protegen al delincuente y dejan desprovisto a la víctima, son en tamaños distintos, en estados distintos, porque al final del día privilegian al asesino. En México, hoy por hoy, lo que hay es justamente una ira por decidir por algo distinto. Pero el problema es que voy a que muchos de nosotros nos hemos gastado tintas de papel, nos hemos solidarizado, espantado, conmovido con lo que pasa en Venezuela, pero no decimos nada de lo que pasa en México. Y en México está fuera de control. Esas es al menos unas lecturas en determinadas zonas de México por el tema del narcotráfico. 220 periodistas en México en los últimos tiempos han sido cruelmente asesinados por denunciar casos de corrupción. Yo creo que usted lo ha dicho, lo hemos dicho quienes estamos involucrados en esta lucha que trasciende de la defensa de derechos humanos. ¿No vale darle la oportunidad a Manuel López Obrador como para que él un poco cambie esa realidad con sus promesas? Eso lo decidirá el pueblo mexicano el 5 de julio. Sin embargo, creo que López Obrador, de hace 12 años que participó en unas elecciones 2006, que tenía un Chávez de aliado y tenía los petrodólares de aliado, yo creo que hoy el Estado mexicano le va a dar la oportunidad, primero por haber sido consistente, son 3 elecciones las que se ha jugado. Tercero, porque los otros fueron incapaces de interpretar la necesidad del pueblo mexicano, Carlos. Es que ese es el problema. Cuando el político le falla, la institucional, ¿cómo le haces creer a la gente que tiene hambre, que no come 3 veces al día, o que come con suerte frijoles un día al día, una vez al día? ¿Cómo le haces creer en las instituciones en las cuales las ve tan distantes porque ni siquiera va? Hay que trasladar tú dices, los ciudadanos asumen su rol. Sí, cuando el ciudadano tiene las 3 comidas, cuando el ciudadano tiene asistencia, cuando tiene agua potable, cuando tiene sus hijos en la escuela. ¿Y eso se ha garantizado en México al menos? No, yo creo que en los últimos tiempos hay estados, por eso es la importancia de los liderazgos locales, municipales y de gobierno, es decir, de prefecturas. Importancia porque no puede ser que desde el estado de arriba o el 1 se pretenda controlar todo. Cuando los gobiernos autónomos tienen cuenta con su propio presupuesto, entonces le cambia la vida a la gente porque trasladan ese estado de buena administración y bienestar con liderazgos propicios que permitan que la gente cambie de vida. Y México yo creo que tendrá la oportunidad histórica. Fíjese que hoy Anaya se distanció de López Obrador en más de 15 puntos. Eso es bárbaro en un país como México. ¿Y sabe por qué? Porque Anaya, representando al PAN, al centro derecha, tampoco tuvo la capacidad de comunicar bien un mensaje. Y es un mensaje que el pueblo pide 2 cosas en México: seguridad y trabajo. ¿Sabe por qué? Porque a través del trabajo alimenta a su familia, a través del trabajo crea bienestar para su familia. Y luego Gracias. de 18 años de gobiernos de derecha. Pero Pablo Arosemena, Susana decía, no, sí tiene un micrófono ahí. Susana decía hace un momento que deberíamos
poner las alertas por el hecho de que Manuel López Obrador en México fue socio de Chávez o amigo de Chávez. Pero ahora Ecuador está siendo socio de Donald Trump. Y yo no sé hasta qué punto eso sea lo políticamente correcto, ¿no? O sea, por el hecho de que es la primera potencia, pero estamos conversando con el vicepresidente de uno de los presidentes más polémicos del mundo. Un concepto que es importante que los jóvenes tengan claros es que en la vida siempre es más fácil hacer esto. Destruir, romper, eso es facilito. Pero ahora, pegar esto de aquí no es fácil. No sé ni por dónde empezar. Entonces, siempre es más fácil destruir que construir. Y lo que ha tomado años de destrucción, en el caso del Ecuador, por lo menos los últimos 11 años, contando, no podemos esperar que se resuelva en 2 patadas. Va a tomar su tiempo. El día de ayer, Pero ¿por qué aplaudimos estar del lado de Trump ahora? yo creo que lo que se aplaude son las decisiones correctas. El día de ayer estuve en la Asamblea, en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, para hablar del proyecto de ley. Entonces yo le decía a los asambleístas, mi día a día es reunirme con comerciantes. La Cámara de Comercio de Guayaquil es el gremio más antiguo del Ecuador y el más grande de todos, más de 10.000 socios. Están todas las empresas grandes, pero en Ecuador no hay tantas empresas grandes, así que la mayoría de los socios son socios pequeños. Entonces me reúno con comerciantes y siempre me vacilan y me dicen, quiero que me diga 2 cosas. ¿Qué va a pasar con la economía? Y quiero que me motive a mi personal. Y yo les devuelvo la broma y diciéndoles, puedo hacer una de las 2 cosas. O te motivo a la gente o te digo qué va a pasar. Pues no puedo hacer las 2 cosas. Porque te cuento lo que va a pasar, nadie se va a quedar motivado. Eso está empezando a cambiar, es lo que decía ayer en la Asamblea. Con este proyecto de ley vemos cosas buenas que han sido clamor del comercio y eso es lo que se apoya. Entonces, si se elimina el anticipo del impuesto a la renta, pues fantástico, es lo que venimos diciendo hace algún tiempo y le damos como piñata mexicana y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, el tema no es Trump, el tema es los conceptos. Y los conceptos es que Ecuador necesita más libertad y más mercados, en buena hora la Alianza del Pacífico, en buena hora un acuerdo con Estados Unidos. José Manuel, y tú hablabas hace un momento de la posibilidad de que Carlos Mesa, un presidente que estuvo hace más de 15 o 20 años, no sé, en la presidencia de Bolivia, pueda ganar las elecciones. Es decir, ¿dónde quedaron los relevos generacionales? Gente con nuevas ideas, con una visión mucho más liberal de la democracia, no solo en el contexto económico. Yo creo que es una desesperación de los bolivianos por encontrar a un liderazgo que esté más acorde a lo que te dicen las encuestas en este momento. Las encuestas lo que te indican es que la gente en este momento está buscando un liderazgo que sea, que no tenga partido, número 1, que no tenga relación con los partidos políticos de este momento. Claro, pero eso es malo, eso es volverle caudilla, o sea, hacer caudillos la democracia, una democracia de caudillos. Totalmente, pero con los partidos políticos que están en este momento. ¿Por qué? Porque en Bolivia todos los liderazgos de los partidos políticos, los líderes, Samuel Doria Medina, Rubén Costas, Tuto Quiroga y otros, vienen haciendo todas las elecciones presidenciales posibles. Vienen haciendo política desde finales de los 80, principios de los 90, ya van 30 años que son los mismos liderazgos, y en este momento no existe un liderazgo como el que quiere la ciudadanía, es decir, una persona sin partidos, una persona que viene de las ciudades, que es de clase media y que es básicamente un tecnócrata, que no sea un populista. Que esas son las encuestas que están manejando en este momento los mismos de ¿Tú sientes percepción que de los eso pasa partidos políticos. en la región también? ¿Cómo ves esta posibilidad de repolitizar la región con partidos, con instituciones o siguen con caudillos? Yo creo que en Latinoamérica y en el mundo en general, el problema de los populismos, como dice este politólogo Giancarlo Lupo, es un tema de branding, o sea, es un tema de que la marca de los partidos políticos se ha agotado. Es decir, la venta de la marca de los partidos políticos como se los piensa tradicionalmente ya no está acorde a, digamos, las expectativas de la gente millennial que quiere ver algo más atractivo, digamos, ¿no? O sea, se está enterrando pues la nomenclatura clásica de los partidos en todo Occidente, ¿no? La crisis de representación, según este politólogo Lupo, es pues desgaste de branding. Y lo interesante, y por lo que ha surgido en Latinoamérica en la época del socialismo del siglo XXI, es porque le han puesto siglo XXI a una idea antigua, ¿no? Eso es cambiar la marca nomás, eso es lo interesante. Perfecto. Y lo paradójico, el último que voy a decir, lo paradójico, es que la derecha normalmente es muy extraño, pero no vende bien su propia marca. Y en lo que debería ser buena la derecha es en vender cosas.
¿no? Pero la izquierda vende al Che Guevara, vende etcétera, etcétera, y son unos marketineros bárbaros, ¿no? Pero la derecha tiene muchos problemas para vender su propia marca, y en eso es lo que deberían ser buenos, ¿no? En el mercado, en vender cosas. Eso es lo paradójico. Iván Filip, ¿populismo significa engañar o populismo es un concepto mucho más complejo de entender la política y de sentirla desde una faceta más emocional que va más allá de la racionalidad que te vende el buen gobierno, la economía ordenada, el respeto institucional? Y en América Latina, ¿usted cree que hay todavía cancha para el populismo? Bueno, lo discutimos también ayer, esa misma pregunta, porque populismo, es muy importante de definir qué es populismo, porque populismo puede decir dos cosas. Primera es populismo en el sentido que, digo, lo que sea, cualquier tontería, cualquier promesa para ganar elecciones y ganar poder. Eso es versión número 1. Típico es proponer o prometer, más que proponer. Prometer soluciones fáciles. Porque el mundo es complejo y soluciones fáciles no existen. El problema de democracia, la desventaja de democracia es que todo es lento y complicado, ¿no? Porque son procesos que hace falta discutirlo en el Parlamento. Hay muchos partidos que tienen opiniones diferentes y cada uno propone algo. Al final nadie está contento, ¿no? Porque es un compromiso, pero compromiso no es nada malo. Compromiso quiere decir que somos seres humanos y cada uno de nosotros tiene una opinión un poco diferente a alguna cosa. Y la democracia es una forma como buscar una solución que es más o menos, que no es ideal para todos, pero que es más o menos aceptable para mayorías y protege a una minoría. Los populistas vienen y dicen, eso es un lugar, Parlamento es un lugar donde solamente se habla y no se buscan elecciones, y yo voy a resolverlo. Esa forma de populismo sí que es peligrosa. Es peligrosa porque después la fase número 2 es que los populistas, si ganan elecciones, no pueden cumplir con su palabra y están buscando a enemigos. Imperialistas, capitalistas. Pero eso también funciona en cierta forma porque los populismos lo que hacen es interpretar los sentimientos de un pueblo y tratar de democratizarlos con su discurso. Entonces yo creo que es un tema mucho más complejo, porque si lo reducimos simplemente a decir que prometen cosas fáciles o quizás venden tonterías, es como pensar que las masas son masas de gente sin criterio. Entonces yo creo que hay una conexión mucho más compleja y por eso se vuelve fascinante estudiar los populismos y por eso se vuelve también tan fáciles de que estos se reproduzcan con el paso de los años. No, exacto, y por eso dije que hay dos posiciones como ver el populismo. La versión o la definición que he escrito yo ahora, que acabo de escribir, es la negativa. Lo positivo, en lo que deberían buscar inspiración a un demócrata, es la forma de explicarle a la gente qué hace falta hacer y que alguien habla con ellos. Tú mencionaste a Trump. Yo personalmente pienso que Trump es un desastre. Pero lo que hace saber muy bien es comunicar con la gente, vender lo que dijo José Manuel, vender su mensaje. Eso es la forma de populismo, esa parte del populismo que deberían aprender los demócratas para... La democracia más sólida del planeta está en manos de un populista como Donald Trump. Y eso es un cambio regional. Susana. Sin embargo, más allá del populismo de izquierda o de derecha, reitero, nuestro socio comercial en más del 65% de nuestra balanza es Estados Unidos. Pero entonces, si fuera ese socio comercial Venezuela... Pero ahí está. Pero no es Venezuela. Bueno, pero si fuera Venezuela y fuera Maduro, con el que venderíamos bueno, nos más tocaría entonces lidiar política internacional, comercial y demás. Nos tocaría, pero da la casualidad que no es, pues, para que se sostenga una tesis de aliado en un movimiento o en un club de amigos pro Bolívar,
que no nos une ni siquiera la parte comercial para decir que en esto nos estamos ¿El beneficiando. Partido Social Cristiano sería capaz de irse a Estados Unidos a oponerse al muro y a las políticas anti-inmigrantes con la misma Nosotros fuerza que no han hecho en tenemos- Venezuela por el nosotros- hecho de ser aliados económicos? Yo creo que trasciendo al partido, nosotros tenemos una doctrina clara que es trabajar para la gente. Y eso significa trabajar para nuestra gente, significa aquí. Los problemas sustanciales del apoyar a Ecuador los están- Dreamers también en ¿A quién? Estados- apoyar a pero los si Dreamers, nosotros a los aquí tenemos migrantes. todos los Dreamers. Aquí están Y nuestros los que Dreamers. están en Estados Unidos sin También posibilidad de los estudiar. apoyamos. Pero Carlos, yo creo que no se trata de ir y golpearnos el pecho en Washington y ponernos afuera de la Casa Blanca. Yo creo que cada uno de nosotros lucha por una causa, se ha puesto a servicio de la política para servir a la gente, no para servirse, sino clara muestra de los alcaldes que están en administración y que lo han hecho bien, el alcalde Yunes, el alcalde Nebot, el alcalde Pedro Salazar y los otros. Podemos dar nombres, el alcalde Falqués. Hay gente decente en la política y la política lo que necesita es más gente decente y asesoramiento. Empezamos entonces con la jornada de preguntas para hacerle esto un poco más dinámico. Le damos un saludo al alcalde Yunes también. Y bueno, empecemos. Adelante. ¿Nos das tu nombre, por favor, para poder identificarte bien y diriges a quien quieres hacer la pregunta, pero tratemos de ser breves en las respuestas, por favor? Hola Carlos, buenas tardes, mi nombre es Roderick Navarro, yo soy de Venezuela y antes que preguntas, yo necesito hacer unos comentarios, ¿sí? Muy cortos, por supuesto, en el fragor de la dinámica. Hay que tener mucho cuidado cómo se perciben a los gobiernos que están en Latinoamérica y sobre todo por el fenómeno político que están viviendo, porque no es un fenómeno político aislado de cada país, es un fenómeno político que tiene variables importantes que coinciden en un solo resultado, que es el de mejoramiento de la vida de los ciudadanos. Podemos decir de Venezuela que por la FAO, bueno, Venezuela es el mejor país en cuanto a alimentación, pero la verdad es que 3 millones de personas en mi país están comiendo de la basura, con ese premio de la FAO al gobierno de Maduro, ¿sí? Entonces de repente algunas cifras o algunas instituciones pueden decir que estos gobiernos del socialismo del siglo XXI pudieron haber hecho algo en un pasado, pero los resultados de hoy hablan por sí solos y lo más importante es tener el foco en la ciudadanía, no quizás en esos partidos o sus ideologías políticas. Por eso creo que lo que está sucediendo en Nicaragua y Venezuela, y esto es una reflexión que quisiera que me respondiera el panel, o sea, lo que sucede en Nicaragua, lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Bolivia, o sea, tiene algo que ver con un fenómeno político que lleva a la América Latina hacia una nueva era de la política, porque se están repensando en estos fenómenos. La democracia, esta democracia que nosotros tenemos, es la que verdaderamente llena nuestras expectativas como jóvenes. Y yo creo que es la misma pregunta que tienen todos estos muchachos que tenemos aquí el día de hoy, ¿sí? A mí me tocó hacérmela en mi momento y por eso me involucré en la política. ¿Por qué no vi en la política al político que yo quería seguir? ¿Sí? Entonces quizás la gran reflexión también que deja el evento es esa. O sea, los jóvenes y su rol en la política es una cuestión a largo plazo o a corto plazo. Lo otro, el tema de López Obrador, tú mencionabas, Carlos, que López Obrador pues, pudiera ser una opción después del cansancio de tantos años de derecha. Pero cabe también la pregunta, ¿es necesariamente el único cambio el que presenta López Obrador o pudieran también cifrarse de esperanza en que otra opción pudiera surgir? Bueno, esas son las que ella ahora en México y México tendrá que decidir. Sin embargo, López Obrador ha sido muy claro en cuanto a su afinidad con el chavismo. Entonces, en los fenómenos políticos yo creo que hay que verlos no en cuestión de que si son matices o no, de acuerdo a las opiniones que debe tener cada uno, sino más bien en los resultados y en las consecuencias que quedan en la ciudadanía, y que por eso hoy en grandes estudios de la politología reflejan que los jóvenes sienten una desconfianza hacia la democracia, y eso me preocupa a mí como estudiante de politología porque eso te deja como que un escenario abierto para que los populismos entonces sigan creciendo. O sea, no es que están creciendo ahorita, sino que ¿cuánto más entonces va a durar eso en el tiempo? Entonces allí donde está la cuestión juvenil de participación en la política. Y para cerrar, para darte la palabra, yo creo que lo más importante del fenómeno político que se está viviendo en América Latina no es el tema de la democracia, sino sobre todo la libertad. Porque los populismos o la izquierda o como los quieran llamar, llegaron al poder a través de los votos, pero a través de los votos se hizo todo lo que hoy nosotros estamos sufriendo. Brevemente, Gracias. Pablo, ¿tú crees que desde la visión de este compañero venezolano podemos seguir insistiendo que Venezuela es pasado?
Primero, solidaridad y qué buenas reflexiones. Y sí, o sea, en el sentido que representa el pasado, lo que no funciona y hacia donde no queremos ir, queremos avanzar hacia el futuro coincido plenamente, pasa por la libertad. Y la libertad hoy se la vive con bastante plenitud en Chile, porque las instituciones se las respira, se las ve, se las siente. Entonces, mencionar eso de ahí y insistir en que la gente joven aproveche ese dispositivo que es un arma tipo bomba atómica que tienen en el bolsillo, en las carteras, en las mochilas, el celular, y no lo usen de manera pasiva. Está bien ver memes, pero úsalo de manera proactiva para no solo consumir contenido, sino también para dejar saber tu opinión. Queremos saber qué opinas tú. Aprovecha antes de que nos regulen, así es. Bien. Tenemos otra reflexión. Can I ask in English? We have a couple of guests from Europe. Sorry for being monothematic. My name is Tomasz Kaninski from Poland, European Democrat Students. You mentioned, obviously, cooperation with US, covering some of the countries in the region. But even, what might be the role of the European Union in this whole case? Is there something we can come back and share to the European institutions, what the youth or what the countries may expect from us in this context? Thank you. Sí, yo creo que bueno, el amigo polaco preguntó qué papel podría jugar una que mencionamos aquí con frecuencia, el papel de los Estados Unidos, pero qué papel podría tener la Unión Europea en el desarrollo de países de Latinoamérica. Bueno, en mi opinión, seguro que hay claro, que Europa está más lejos, ¿no? Con excepción de España y Portugal. No hay países que tengan unas relaciones súper fuertes, políticos, económicos, etcétera, pero claro, culturalmente somos muy, muy cercanos. Lo que en mi opinión podría hacer la Unión Europea desde el punto de vista político es hacer una muestra y explicación del modelo y de ventajas del modelo democrático. Porque claro que si lo dicen Estados Unidos, yo entiendo que por la doctrina Monroe y por todo, que es fácil ante todo para la ultraizquierda, de relativizarlo, ¿no? De decir, sí, lo he visto ayer, ¿no? Hubo una discusión en la OEA sobre Venezuela, ¿no? Y el delegado venezolano de nuevo empezó, esos son los americanos, es de nuevo la doctrina Monroe y por eso quieren destruir el socialismo, etcétera, etcétera. Bueno, la Unión Europea tiene una posición diferente, ¿no? Hay un sistema democrático que funciona, de política de mercado, del sistema social que hace una distribución, yo diría que aumenta este index Gini, ¿no? De la distribución de la riqueza, o desigualdad. Eso es positivo. Otra cosa es lo que mencioné también, y porque nosotros tenemos esa fundación, que hay muchos países que son hoy día miembros de la Unión Europea, pero que habían sido o habían vivido en un sistema del socialismo no democrático. Sí, pues es la diferencia que mencioné, que hay socialismo y socialismo. Hay socialismo y socialismo del siglo XXI, ¿no? O sea que esa experiencia también podemos compartir. Y es muy importante, para terminar, que el Parlamento Europeo se dedica a esas preguntas. Aprobó una declaración sobre Nicaragua la semana pasada, soportando el diálogo y el cambio democrático en el país, y ahora hoy día está discutiendo la situación en Venezuela y también soportando los derechos democráticos, las fuerzas democráticas. Son reglas y principios democráticos que vuelven necesario que la Unión Europea, es indispensable que la Unión Europea se pronuncie, pero que hacen obligatoria esa posición. Es decir, si la Unión Europea no pone a valer sus principios democráticos y no exige en el resto de comunidades, los niveles de cooperación se terminan también. Sí. Otra pregunta adicional. Buenos días. Mi nombre es Mario Cubi, decano de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad de Cotec. Mi pregunta para Pablo y para Iván desde el punto de vista del Ecuador y del comercio y de la Unión Europea.
Vemos con preocupación a los caudillos que siguen teniendo poder en Latinoamérica, el populismo del que tanto hablamos y nos preocupa. Para mí es importante o interesante reflexionar sobre el caso Ecuador, donde estamos en un proceso de transición, tratando de salir de este último caudillo del socialismo del siglo XXI, limpiando un poco el país. Ahora lo interesante es saber cómo lograr un nivel de institucionalidad para que el péndulo no continúe, para que no sea ahora pasemos de un populismo de derecha o un populismo de cualquier otra línea. Entonces, ¿cuál es en su perspectiva, cuáles son los pasos que deberíamos seguir? Muchos hablamos de comercio, hablamos de instituciones, de respeto al derecho. ¿Cuáles serían los pasos concretos o al menos las líneas generales para construcción de políticas públicas de largo plazo que hagan que un país como el nuestro, en este momento, aproveche esta etapa de transición para pasar a un país institucionalizado y no simplemente ir de vuelta a lo que estábamos hace 12 años? Philip, 2 minutos y 2 minutos a Pablo. Pues sí. Mira, de nuevo tengo que repetir instituciones, porque instituciones son lo que puede después salvar un país en el caso que viene un caudillo, ¿no?, en el frente del Estado. Y por eso también repito que la oposición debería servir para dos cosas, para preparar alternativas y para controlar al poder. Por eso también hace falta tener prensa libre, ¿no?, y medios de comunicación libres para poder identificar si ya empieza un peligro para el país. Claro que eso no es nada fácil. Es fácil de decirlo, es difícil de hacerlo. A mí me sorprendió durante las discusiones, lo menciono, vengo con frecuencia a esos países y siempre me sorprende el papel del Comité Nacional Electoral. Mira, yo en mi país no sé quién es presidente, no lo sé. Lo discutimos aquí y me preguntaron, ¿y está seguro que no están falsificadas las elecciones? Ni se me ocurre que se falsificaran. Eso es algún nivel de confianza que hace falta crear en los países para que funcione bien el sistema democrático. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay una frase famosa de Borges, el escritor argentino, que decía: un país desarrollado, un país civilizado, es un país donde nadie tiene idea quién es el presidente. No tiene idea porque no es relevante para la vida del ciudadano común. Entonces yo creo que la solución, digamos, no mía, sino los que han estudiado esto opinan que hay dos cosas: la escalera grande y la escalera chiquita. La escalera chiquita, más corta, más rápida, comparativa con la otra, son las instituciones. Tener instituciones fuertes te ayuda a que Donald Trump, que es un cavernícola, pues no va a destruir Estados Unidos por las instituciones. Pero luego necesitas la escalera grande, la escalera larga. Esa toma más tiempo, eso es la cultura, el capital cultural. Y eso es tan importante como la otra, porque si no, tú te puedes, así como te desarrollas, te puedes desdesarrollar. O sea, Argentina de 1880 a 1930, potencia mundial, el quinto país más rico del mundo, y de ahí que vino una bomba llamada peronismo y se fue al demonio. Entonces, así como te desarrollas, te puedes desdesarrollar. Si solamente tienes instituciones y no tienes el capital cultural, que la gente tenga los conocimientos que aquí ustedes tienen el privilegio de tener. Saber que las vacas no dan leche. ¿Sabían ustedes eso? Las vacas no dan leche automáticamente. Las vacas hay que ordeñarlas, hay que trabajar, hay que esforzarse. Tenemos que ser una sociedad que valora el mérito, el esfuerzo, el éxito. Dejar de ser acomplejados con la gente que tiene éxito. Necesitamos que la gente joven emule a la gente exitosa. Están muy bien los monumentos de los políticos, pero yo quiero ver más monumentos de empresarios que reivindiquen el rol del empresario, el orgullo de ser empresario, personas que crean soluciones. Necesitamos más empresarios, necesitamos mejores políticos, y yo creo que el Ecuador va por una senda de libertad en los próximos años. Empresarios y emprendedores. Ya tenemos una pregunta. Buenos días, mi nombre es Juan Francisco Luzón, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Casa Grande. A mí me llama mucho la atención lo que dice Susana acerca de la renovación, de la participación política y el protagonismo de los jóvenes, pero nos encontramos con el Partido Social Cristiano, que es el partido más longevo del Ecuador actualmente, que representa experiencia, indudablemente, pero es uno de los que más recicla candidatos, si no es para la presidencia, para la alcaldía, si no es para la prefectura, para la concejalía, sin dejar de nombrar a los asambleístas, obviamente. Por decir un caso en Manabí, que es de donde provengo, Clemente Vázquez, que ya fue prefecto en Manabí hace mucho tiempo y hoy lo vuelven a candidatizar. Nadie quiere desacreditar la labor esencial que tiene ahora el Partido Social Cristiano con la cantera,
Pero ojalá esta oferta no se dé a la posible candidatura de Jaime Nebot a la presidencia y ojalá que la participación política de los jóvenes se consolide. Finalmente, nos hablan de libertad, pero nos encontramos con un asambleísta como es Paul Ugarte, que nadie subestima su labor en la lucha contra el cáncer, pero al hablar sobre la libertad individual, al intentar una muerte digna de un tema tan controversial como es la eutanasia, ella se opone radicalmente. Y eso es la pregunta que yo tengo para Susana o para alguien que nos quiera contestar. Y también una coincidencia que realmente no sé si es una coincidencia, pero durante todos los paneles de Caja Política solamente hay una mujer en cada escenario, que me hubiese gustado ver más representación de las mujeres, sin aplaudir el gran esfuerzo de las organizadoras. Muchas gracias por tu pregunta. Yo siempre digo que uno no puede responder por todos, y voy a responderte por lo que hemos vivido la experiencia. Y mi experiencia para incursionar en política, yo venía de ser una niña chica emprendedora, me formé, estudié y le digo, cuando estudié le digo, no es que a mi madre le sobraban las condiciones económicas, por lo tanto tuve que aplicar beca y fui becada y mi premio filantrópica. Y esto le digo es hacer honor al mérito académico, sí. Soy una de las tantas chicas que no viene de una clase media alta, por el contrario, media baja y orgullosa, porque eso nos ha inspirado a ser emprendedoras y hoy genero más de 500 puestos de trabajo. Por lo tanto, es válido de que todo lo que quieras hacer, puedes hacerlo. Y voy a hablar, sí, a partir del partido que abandonaron mucha gente en el 2006, y te lo voy a decir muy rápido. 2006 abandonaron el Partido Social Cristiano todos los que tenían que irse. Y quedaron los que tenían que quedarse, los que se comprometieron en lo que es la doctrina del partido, que es la familia, el concepto de familia, de servicio y de generar bienestar. Y clara muestra de los que se quedaron son los alcaldes que he nombrado hoy, que ya están en un relevo, pero que a su vez, a través de ellos, formaron nuevos jóvenes. Y esos nuevos jóvenes surgimos en el 2006 con la avalancha correísta y en el 2007 fueron a quienes nos rompieron los brazos, la cabeza y también pasamos un proceso y tal vez algunos no lo recuerden o los más jóvenes ni siquiera sepan que también vivimos atropello. Vivimos atropello en una frontera paradójicamente entre la provincia tuya, Manabí, y Guayas, cuando fuimos a defender algo que significa autonomía. Autonomía que es capacidad para autodeterminarse como ciudad y fuimos a defender la autonomía universitaria. Hemos vivido muchos procesos, lo que sucede es que ya pasó 10 años y algunos ya lo olvidaron. Los que tenemos cicatrices en el brazo no, lo recordamos y yo tengo una. Y la recuerdo y se llama Rafael Correa. Y más allá que ya él no está en política y que no esté, y que esté en la casa donde tiene que estar, y seguirá en política muchos años, lo que sí quiero decirte es que la experiencia es válida en política cuando la gente ha cumplido con lo esencial, que es los valores, y haber sido recíproco con la voluntad popular. Ni Jaime Nebot, ni Yunes, ni Falqués, ni Pedro Salazar, ni todos estos alcaldes le han fallado a su gente y por eso fueron democráticamente y bajo el marco legal electos. Hoy están de relevo, una pérdida para nosotros como ciudadanos, pero una oportunidad para los que vienen. 70%, casi 80% de la estructura del partido hoy es jóvenes. ¿Sabe lo que nos queda de estos buenos políticos? Menos del 15%. El 85% en el marco de las personas que acabas de decir son jóvenes. Y te nombro Vicente Tallanos, Enrico Calón, Cristina Reyes, en su momento, ahora mismo Paola Jaramillo. Bueno, tanta gente joven que ustedes conocen. Y a su vez son gente proba y que están siendo parte de esa renovación de un partido que no es de ahora, ojo, desde el 2006-2007 el partido se viene renovando. No puedo hablar sobre tu provincia porque tengo entendido todavía no hay candidato allá y de ser así, es ustedes, los ciudadanos manabitas, los responsables de decidir si esa persona es idónea o no idónea para ir. Por lo tanto, la responsabilidad es para ustedes. Los partidos es el vehículo. Y es parte de ese marco institucional que nosotros decimos que fortalecen las democracias. Así que si tú decides ser parte del partido, bienvenido. El partido está buscando gente nueva, siempre está con las puertas abiertas para que nuevos actores políticos, y yo creo firmemente en que no hay causa que un joven no lidere con pasión, que no lleve adelante una sociedad. Por el contrario, es lo que ayuda.
Lo de la libertad individual. Con respecto a eso yo no puedo responderte por Poli. Poli es una mujer que es una sobreviviente de cáncer, que en su momento le dijeron que no se iba a curar y sostiene su tesis sobre el tema de vida o muerte. Nosotros en el partido, quiero decirte que el alcalde, cuando yo fui asambleísta, legisladora en el 2009-2013, en el periodo más fuerte contra Correa, jamás nos llamó por teléfono a decir tengan postura. Hay un respeto también con respecto a posturas personales y eso significa el respeto a ese derecho individual, mi querido amigo. Gracias. Y para dar paso a la otra pregunta, simplemente decir una cosa. A veces confundimos juventud con ruptura y a veces los experimentos son desastrosos, ¿no? De eso también creo que está plagada la región de experimentos nuevos cuando dejamos de valorar quizás la experiencia o la posibilidad de que los partidos hagan relevos interesantes generacionales. Los problemas ecuatorianos de institucionalidad se dieron precisamente a partir del año 98-99, cuando fracasa esa generación de políticos que estaba liderada por Dajic, por Maguad, por Bucaram, por Fabián Alarcón, y cuando todos ellos se hunden, empiezan los populismos y las recetas novedosas que nos tienen donde está. Una última pregunta para cerrar el foro. Perdón, ahí está. Sí. Bueno, vamos a hacer dos más, una pequeña acá y la de allá también. Buenos días, qué gusto. Soy Gregorio Álvarez, representante de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo de la UES. Pregunta para el señor Arosemena, y es, justamente hablábamos sobre la elección de la señora Espinosa a nivel internacional, pero ¿cómo poder de alguna manera amalgamar esa imagen que podría quedar a nivel internacional del Ecuador porque quien representaba la política exterior del país nunca se pronunció al respecto de una narcodictadura, un narcogobierno como el venezolano, y cómo quedar nosotros, cómo poder, como decía, de alguna manera amalgamar eso cuando de alguna manera todo el mundo conoce que ella sale del gobierno ecuatoriano. Cómo nosotros poder ir amalgamando esa situación para que sí que no sea un impacto a nivel internacional el que ella esté ahora donde está. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo, como lo comentaba hace un rato, lo veo en positivo. O sea, realmente creo que, decía en broma, los problemas del Ecuador ahora son problemas del mundo, pero lo que te quiero decir con eso es que cuando ya presides la ONU, te toca de alguna manera ecualizarte con lo que piensan no solamente tus creencias y tus acólitos, sino con lo que piensan personas que seguramente piensan distinto a ti. Así que tal vez ahí va a tener una oportunidad ella para crecimiento personal y ampliar sus horizontes y tener una visión más plural. Bien si ese fuera el caso. Y en lo que es realmente relevante para nosotros, veo la oportunidad de que entre alguien a la Cancillería con una visión pues, moderna, de futuro, de clase mundial. Esa es la gran oportunidad para tener una persona ahí que pueda fortalecer las relaciones internacionales con democracias, para que pueda denunciar sin aspavientos las narcodictaduras y las dictaduras de todo color, olor y sabor, que hay más de una. Y también para abrir nuevos horizontes para el comercio y para la inversión. Un canciller esperaríamos que haga eso, ¿no? Que nos abra las puertas al mundo, que traiga que el mundo venga a conocer el Ecuador, que lleve el Ecuador a otros lugares. Entonces yo lo veo como una oportunidad, no hay mal que por bien no venga. Tenemos dos preguntas finales. Hay una pregunta acá del lado de los colegiales. Si nos ayudan, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va a nuestro amigo boliviano, aunque sé que voy a tomar la pregunta desde un contexto histórico ecuatoriano. No es la primera vez, retomando un poco lo que ustedes han dicho, no es la primera vez que Ecuador pierde una oportunidad histórica para poder impulsarse un poco en el área internacional, tomando en cuenta el petróleo, el banano y el cacao desde bastantes años atrás. Desde mi punto de vista, esto tiene que ver un poco por la sociedad conformista que tiene Ecuador, sin generalizar, porque mientras una familia, mientras tenga para vivir bien, para comer bien y para salir el fin de semana, pues y que no salga de su zona de confort, pues está tranquila.
Obviamente cuando la situación del país se pone un poco fuerte y ya no puede darse esos ciertos lujos, y esto deja de ser así, la persona se inquieta y dice, bueno, el presidente, bueno, culpa del presidente o del gobierno. Pero irónicamente, para progresar en un país como verdaderamente se debe, también tienes que salir de tu zona de confort para progresar de una manera buena. Lo hablo del contexto ecuatoriano, pero desde tu punto de vista en Bolivia también no sé si sea algo parecido. ¿Qué me puedes dar una opinión y una manera para sacar una sociedad adelante? Claro que sí, yo creo que en ese contexto los países latinoamericanos somos relativamente parecidos. Sabes, país latino al que voy, me dicen, lo que pasa es que los argentinos somos muy flojos, lo que pasa es que los chilenos somos los mismos chilenos, es que lo que pasa es que los chilenos somos muy flojos. Ahora que venía a Ecuador, algún ecuatoriano me dijo, lo que pasa es que los ecuatorianos somos muy flojos, como si fuera un signo distintivo del país, ¿no? Y que todos alrededor sí son trabajadores, sí son laboriosos, sí son emprendedores, sí son, digamos, mejores. Es un fenómeno que ocurre en toda Latinoamérica, el tema de exigirnos más, ¿no? De ver a países occidentales, en muchos casos, como un referente de cómo deberíamos ser. Y siempre hay una sensación de fracaso, siempre hay una sensación de no somos lo suficientemente buenos, no somos lo suficientemente inteligentes, no somos lo suficientemente preparados, no somos lo suficientemente institucionalizados, ordenados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa tendencia la veo más en la gente mayor. La gente mayor un poco ya resignada, ¿no? A que nuestros países son como son, que no van a cambiar, que no van hacia ningún lado y que estamos como estamos porque así vamos a estar siempre. Pero en los jóvenes he visto cosas distintas. En los jóvenes alrededor de la región he visto un nuevo aire, como hablan bastante en Ecuador, pero un aire de que se puede cambiar, no solo como país, sino como mundo, como generación. Los millennials tienen mucha iniciativa y mucha hambre de comerse el mundo entero y de poder cambiar las cosas. Yo creo que somos una generación, porque soy millennial, parezca o no, por mis canas, pero sí lo soy. Tenemos muchas ganas y mucha hambre de cambiar el mundo de una manera muy profunda, ¿no? Todos los millennials, o por lo menos con los que me conecto, con los que hablo, con los que me relaciono, tienen o saben que tienen la oportunidad de cambiar cosas sustanciales del mundo en el que vivimos, no solo de sus países, ¿no? Por la hiperconectividad, por la globalización, por muchos factores. Pero somos una generación llamada a cambiar estructuras muy profundas que se nos han heredado y de las que tenemos un legado y las cuales están bastante caducas, están envejeciendo y ya no contemplan, digamos, los nuevos retos del siglo XXI. Y es donde ahí salen los populismos, es donde ahí salen los caudillismos, de ese vacío que nosotros como jóvenes tenemos que construir para que no vengan los populistas, que no vengan los caudillos de ninguna tendencia a plantearnos, como decía Iván, soluciones fáciles a problemas difíciles. Creo que somos la generación que está llamada a salvar al mundo, ni siquiera cambiar al mundo, a salvar al mundo. Por el tema del cambio climático, por el tema de, bueno, hay muchísimas, la sobrepoblación, etcétera, hay muchísimos factores, pero creo que somos la generación que si no cambiamos, nos queda poco como humanidad, así de extremo voy a hacer eso. Y el reto también es democratizar el mundo, este es el legado de los jóvenes. Una pregunta ya y una final ahí en el lado de los chicos colegiales. Acá. No, el señor de blanco, por favor, me había pedido la palabra. El de acá. Ponte de pie, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos los panelistas y muchas gracias de manera especial a María Belén y Julieta por realizar este foro. Creo que es crucial que los jóvenes nos interesemos por la política. Y quería hacer dos cosas, un comentario rápido, resumido y una pregunta, especialmente para Pablo y para Iván y el que quiera responder también. Creo que los jóvenes no tenemos interés muchas veces en política porque vemos a políticos
viejos de la vieja escuela o que ya están de salida. Y no tenemos interés porque decimos la política es sucia y yo no me quiero meter en eso. Otros con valentía dicen, por eso me quiero meter, porque hay que hacer las cosas bien y hay que darle un cambio. Es verdad que existe el populismo, es verdad que existe también la demagogia y creo que es importante que marquemos siempre cada uno en nuestras mentes una línea entre lo que es populismo y saber interpretar las necesidades de las masas y también lo que es la demagogia y decir que vas a poder cumplir tonterías que no se pueden, porque no hay los recursos, porque no hay la administración, porque no hay el talento humano, o etcétera. También pienso que es muy valioso lo que dijiste tú, Pablo, que no podemos quebrar puentes, que quebrar puentes es mucho más fácil que construirlos y se hace mucho más rápido. Y como dijo usted, Susana, 65% de nuestras exportaciones las tiene los Estados Unidos. Trump es un personaje muy especial, muy polémico y creo que muchos diríamos que no tiene la inteligencia emocional para hacer el cargo que está haciendo. Sin embargo, es una respuesta a las incertidumbres y las frustraciones de una sociedad muy diversa, que es la sociedad más diversa del mundo, que es Estados Unidos, migrantes de migrantes. Y no tiene la inteligencia emocional, pero ha hecho muchos pasos también que han sido necesarios para su estabilidad y su seguridad. Al final de cuentas, lo que queremos las personas es estar en un trabajo que decimos, ¿sabes qué? Estoy a gusto, me tratan bien, hay un buen ambiente laboral, estoy avanzando. Y todos queremos mejorar nuestra calidad de vida, mejorar, satisfacer nuestros gustos y necesidades. Y no hay problema con que uno quiera hacer plata. Es sano querer mejorar en la vida. El problema es cómo uno hace la plata. Dicho eso, le quería preguntar a Iván y a Pablo, ¿cómo hacemos más fuertes las instituciones? Usted decía, Iván, sobre la fortaleza de las instituciones y cómo eso nos permiten bloquear injusticias como dictaduras. Y al mismo tiempo, si no vemos fortaleza en las instituciones, o cómo solventar lo que les falta, ¿cómo hacemos para darles esta fuerza, mejorarlas, para poder así hacerlas trabajar con la empresa privada, que somos nosotros los que vamos a estar trabajando, los que vamos a ser el motor de la economía? Gracias. Responden Pablo e Iván y la siguiente pregunta que lo hagan José Manuel y Susana. Iván. Sí. ¿Por qué dijiste? Ok. Bueno, ¿por qué no? Bueno, para ser fiel a lo que dije, no te doy una solución fácil, porque no la hay para cómo fortalecer las instituciones. Es un proceso súper largo y súper complejo. Pero lo que pienso es que es muy importante que la gente, gente joven, pero toda la gente, se dedique a política. Porque mira, hay mucha gente que piensa, ¿por qué me metería en política? ¿Por qué me interesaría en política? Pero mira Venezuela u otros estados de ese tipo. Mucha gente no se interesaba en política, pero al final la política se interesaba por ellos. Ha cambiado sus vidas sin que ellos quisieran. Por eso, mira, a pesar de lo que dijiste sobre la reputación de política, hace falta que mucha gente entre, que participe. Porque, claro, sucia, mira, ¿qué parte de vida no es sucia? El negocio no es sucio de vez en cuando. En universidades no hay conflictos entre gente por grants, por títulos, por lo que sea. Mira, si quieres tener solo el mundo ideal, no puedes ni entrar en un matrimonio. No hay matrimonios ideales, no hay parejas sin errores, ¿no? ¿O hay? No. No es sucia, bueno, pero también hay de vez en cuando relaciones muy difíciles. Por eso yo pienso que lo que se puede hacer para fortalecer instituciones es participar activamente en políticas, participar en la vida de partidos políticos, discutir sus programas, participar en todos los niveles, ¿no? de universidad, por municipalidad, hasta el nivel nacional. Y eso es algo que puede hacer cada uno para fortalecer el sistema o crear o empezar a renovar el sistema democrático en su país. Creo que ya estamos cerrando.
De acuerdo, dos cosas muy rápidas. La primera, siempre te invitan, es bueno devolver el regalo. Los que se queden con ganas de saber más cosas, los invito, sin costo, hoy, 6 de la tarde en el Hilton, el aniversario 129 de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Tremendo evento, va a estar la vicealcaldesa de la ciudad y una sorpresa que va a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Así que, ningún costo, de verdad, vayan, es un evento de más de 2.000 personas, así que si alguien decide ir, vaya con tiempo y dice que yo lo invité. Y luego sobre lo que tú dices, yo creo que, vaya, hacer patria no solamente se logra desde siendo presidente de la República o alcalde, puedes hacer patria no solo desde la política, sino también haciendo empresa, haciendo actividad académica. Hay distintas maneras en las cuales tú contribuyes al país y todas esas son igualmente buenas, primero. Y segundo, pero aquellos de ustedes que lo que quieran en la vida es tener una vida cómoda, una vida económicamente resuelta, yo creo que para eso la política no debería de ser, ¿no? O sea, si tú quieres ser millonario, eso no es compatible con la política. Entonces, tal vez primero dedícate a ser millonario y después Cuando nos gobiernan los millonarios, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Cuando nos gobiernan los millonarios, ¿qué hacemos? Claro, hay que ver qué tipo de millonarios son, ¿no? Si son millonarios que han hecho la plata bien ¿qué o que han chiste hecho hay la ahí? plata No, pues. Pero bueno, el mensaje es ese, para hacer patria no tienes que necesariamente solamente dedicarte a la política, te puedes dedicar a lo que quieras hacer, pero hazlo bien con esfuerzo. Acuérdate que la vaca, como decíamos, no te va a dar leche automáticamente, tienes que ordeñarla y al final quédate con un mensaje de esfuerzo, Bien. tienes que dar lo mejor de ti. Gracias, Pablo. La última pregunta, por favor. Sí. Ponte de pie, por favor, quien levantó la mano. Esta pregunta es para Susana y para José Manuel, para cerrar ya la conferencia. Buenos días, mi nombre es Mauricio Tavares, estudiante del Centro Educativo de Naciones Unidas. Yo soy extranjero, llevo acá 1 año y medio, soy cubano. Y esta pregunta tal vez no me la puedo responder yo mismo debido a que no viví en mi país lo suficiente para saber por qué Cuba estuvo en una dictadura durante siglos, ¿ya? Décadas, perdón. Y me gustaría saber por qué en Cuba esta dictadura no tuvo la misma reacción como lo ha tenido Venezuela, como lo ha tenido ahora Nicaragua, que todo su pueblo ha salido a defender su patria, mientras que los cubanos, no digo que seamos cobardes, pero digo que no salimos a defender con el mismo ímpetu que lo está haciendo los venezolanos o los nicaragüenses. Muchas gracias. Bueno, José Manuel. Sí, a ver, los jóvenes cubanos viven en un sistema represivo que no tiene parangón en Latinoamérica. Yo creo que el sistema represivo de tantos años de haber sido, digamos, creado y haber sido ejecutado en ese país, ya tiene un sistema que es difícil de quebrantar, es difícil de romper. De hecho, la inteligencia cubana está presente en mi país, está presente en Venezuela, no sé si estaba presente en Ecuador, pero sí lo está en Nicaragua. Y claro, es un régimen de los más herméticos que hay en el mundo, junto con Corea del Norte, Irán y otros. Y la lucha de los jóvenes es más difícil, pero no significa que los jóvenes no lo estén haciendo. Mi querida amiga Rosa María Payá, la hija del señor Osvaldo Payá, que fue un disidente cubano y un líder político en los años 90 en tu país, es una chica que se mueve a través del mundo intentando que con su proyecto Cuba Decide se vuelva a haber elecciones libres, plurales, universales, democráticas, multipartidistas en Cuba, y tiene un montón de jóvenes que la siguen, un montón de disidentes que, bueno, los apresan todo el tiempo, de ahí los sueltan, luego los dejan salir, luego no. Pero eventualmente yo creo que van a triunfar. Yo creo que todos estos regímenes tienen fecha de expiración. No hay ninguno que no lo tenga. Yo tengo absoluta esperanza en Cuba, así como lo tengo inclusive en Corea del Norte. Todos van a cometer el error fundamental en algún momento, que van a hacer que exista una insurrección, que exista una rebelión y que exista un levantamiento de esos pueblos oprimidos por los regímenes autoritarios, ¿no? Bueno, Mauricio, ¿verdad? Yo creo que
sería injusto no reconocer a todos los héroes caídos, a los presos políticos que han pasado durante 50 años mucho dolor y tragedia dentro de Cuba. Son 5 generaciones perdidas, 5 generaciones que se sometieron a un sistema, pero no porque quisieron, porque lo sometieron. Porque una isla es mucho más difícil que hoy lo que está pasando en Venezuela, que hace 10 años se creía que el problema de Venezuela era de Venezuela. Y cuando ya dejó de ser de Venezuela, porque los venezolanos están saliendo en busca de trabajo y de comida a otros países, ahora ya es un problema de América Latina toda. Y para desgracia de Cuba, uno de los factores que perjudicó fue justamente su geografía en las salidas. Y las salidas le implicaron los grandes marieles, que si los revisas en la historia cubana, fueron los marieles más dolorosos. Así como 10.000, 15.000 marieles, o sea, personas que iban a través de embarcaciones en condiciones infrahumanas y llegaban hacia Miami o de ahí salió la ley pies seco, pies mojado, y luego llegaban también a México y a República Dominicana, y a donde las embarcaciones les permitían llegar. Yo creo que sería injusto decir los jóvenes no hicieron nada. Esos jóvenes, algunos murieron en manos de los Castros, otros murieron en el intento cruzando el mar, otros llegaron y nunca más volvieron a sus tierras, otros llegaron y nunca fueron felices porque se quedaron atrás su familia. Yo creo que hay una generación que se llama la generación Y, liderada por Joanny Sánchez, una gran amiga, que ha hecho un trabajo extraordinario en lucha permanente para poder ser vocera de todo lo que adentro de la isla había pasado y pasa, y sigue pasando, porque es que la dictadura no ha terminado. Más allá de este manejo político y diplomático, Cuba es posible que no tenga ese cerco económico que dicen, pero en una economía casi autárquica que dependió únicamente de aquella entonces de Rusia y que más tarde se vio en aprietos. Hoy creo que hay una gran oportunidad de puertas, no solamente para Venezuela, para Nicaragua. Yo creo que estaremos en poco tiempo celebrando la libertad de todos nuestros países por el bien del Caribe, de América Latina y del mundo. Gracias. Bien, Mauricio, yo creo que antes que nada hay que reconocer que muchos países en América Latina fueron muy románticos con la idea del proceso revolucionario cubano. Y durante muchas décadas creímos que esa era la vía idónea de libertad y de luchar contra un imperialismo, unos monstruos que estaban medio imaginados en el discurso de muchos líderes de izquierda. Creo que la izquierda a la comunidad entera y a Cuba en especial le debe haber sido más autocrítica. Yo creo que ese va a ser el gran fantasma que le perseguirá durante muchas décadas. No haber sido lo suficientemente dura y firme y dio la espalda a las cosas que pasaban en Cuba porque no querían derrumbar el mito de Fidel Castro. Yo creo que ese es un error que la izquierda algún rato tendrá que decirle a la gente, a sus militantes, como está pasando con Venezuela. Antes de despedir, José Manuel quiere dar unas últimas declaraciones y con eso nos vamos. No, lo único que les quería decir, chicos, es que sigan lo que decía Mahatma Gandhi. Solo un pequeño grupo de almas determinadas es lo que cuesta para poder hacer una gran revolución o un gran cambio en tu país y en el mundo. Solo cuesta un pequeño grupo de almas determinadas, nada más. Y les doy un ejemplo. Éramos un grupo muy pequeño de jóvenes en Bolivia que queríamos movilizarnos para que se respete el voto ciudadano. Al finalizar nuestra campaña, salimos a las calles, convocamos alrededor de 70.000, 80.000 jóvenes. Y éramos 10 los que empezamos la campaña. ¿Y cómo lo hicimos? A punta de memes, a punta de tuitazos, a punta de Snapchats, a punta de Instagrams, a punta de Facebook y a punta de todos los instrumentos que tienen todos a su disposición, como decía Pablo, y que el gobierno no sabía manejar. Nosotros sabíamos manejarlo mucho mejor que ellos, ¿no? Porque nosotros éramos millennials y ellos no tenían la menor idea de cómo se hacía un hashtag. Entonces, ese tipo de ideas, ese tipo de soluciones creativas, innovadoras que vienen desde nuestra generación, pueden tumbar una campaña que al gobierno en mi país le ha costado $100 millones. $100 millones. Y a nosotros no nos ha costado un centavo, ¿no? Entonces, si están determinados, lo pueden lograr. Nosotros lo hemos logrado, le hemos ganado un referéndum a un régimen autoritario, a un régimen que ha pagado $100 millones en una campaña, y a punta de Snapchat, a punta de Twitter, a punta de redes sociales, a punta de celular, ¿no? Entonces, eso. Bueno, cerremos este foro como si estuviéramos escribiendo en Twitter con 140 caracteres. Pablo, por favor.
¿No quiere cerrar el foro en 140 caracteres para terminar con Iván y con Susana? Gracias. Jóvenes a las armas, ya saben cuáles son las armas, a sacudirse, a dar lo mejor de ustedes, el esfuerzo, tener éxito es responsabilidad de ustedes, una responsabilidad moral, dar lo mejor de ustedes, así que espero verlos triunfar en el futuro y el día de hoy me encantaría verlos en la Cámara de Comercio de Guayaquil, 6 de la tarde, Hilton Colón. 240, ¿ya? ¿No? 140. 240, han cambiado las reglas. 280. Es muy corto, pues solo a nuestro amigo cubano. Por venir de tan lejos, 280. ¿Sabe? Yo dije que izquierda, por definición, no es mala, que hay muchos izquierdistas que son adversarios honrados. ¿Y cómo reconoces los honrados y positivos y los ultraizquierdistas según su opinión sobre Fidel Castro? Eso es la diferencia entre ellos. Y bueno, yo solo creo que no hay tiempo para la indiferencia, no hay tiempo para que los jóvenes digan que eso se encarguen los adultos y que los adultos digan estos tenían que haberlo hecho bien nuestros padres y así endosemos la responsabilidad o la irresponsabilidad de lo que nos hicieron. La política es un medio para incidir para bien. Los que estén decididos a ocupar los espacios, bienvenidos. Pero hay muchos otros espacios que ustedes pueden también liderar. Por ejemplo, liderar la causa de ser donantes de sangre, que salvan 3 vidas, ser protectores de los ancianos, de los adultos mayores, de los niños. Hay muchos espacios. Ayudar en los comedores comunitarios, ayudar a salvar más vidas. Tal vez ese es el mejor de los fondos del poder estar en política, el poder multiplicar los efectos de servicio. La política por sí mismo significa servicio, no mala palabra. Y yo les invito a que ustedes asuman ese rol desde cualquier esfera de donde ustedes estén ocupando un espacio. Es buena, por eso nosotros podemos mirarlos de frente, por eso podemos seguir trabajando para más gente. Y eso se traslada en una sola cosa, servicio, pero servir a los más pobres, porque ellos están esperando por ustedes. Gracias a todos por esta invitación. Tremenda invitación indirecta, no sé a dónde, pero bueno. Quiero agradecerles por haber estado con nosotros durante todas estas 2 horas que creo que han sido muy interesantes y hemos captado su atención, que me parece que es lo más importante. Gracias a Susana González, a Pablo Orosemena, a Iván Pilip, José Manuel Ormachea, al alcalde Yunes que está con nosotros, a todos los organizadores de la Caja Política, a la gente de las universidades, de Ecotec y de los colegios que nos han acompañado. Ha sido un gusto para mí estar en este foro en Guayaquil y cada día más contento de venirles a visitar. Muchas gracias.